Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente este vídeo, y du copyright déjenme decirles que no los voy a decepcionar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que literalmente ha incendiado las redes sociales. Su adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman de Demet Özdemir, y de unas declaraciones que Luis hicieron temblar los cimientos del fandom. ¿Listos para el drama? Porque antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, du copyright déjenme recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, las noticias más recientes de sus actores y actrices predilectos, y por supuesto, mucho drama. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quaypu Jaro Madrugador, ha sido un tema de constante debate y especulación superíndice 3N. La química en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, alimentó superíndice 3 los rumores de un romance fuera de CU Maras. Durante mucho tiempo los fans, divididos entre la esperanza y la decepción superíndice 3N, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en busca de una confirmación superíndice 3N. Y aunque ambos negaron repetidamente cualquier relación superíndice 3N romántica, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Pero bueno, el tiempo pasó superíndice 3, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque, como muchos ya saben, ese matrimonio llegó superíndice 3 a su fin hace relativamente poco. Can, por su parte, también copyright N tuvo una relación superíndice 3N bastante mediática con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, que también copyright N terminó superíndice 3. Entonces, ¿por qué copyright estamos hablando de esto ahora? Pues bien, aquí es donde entra en escena Francesca. Francesca Chillemi, también copyright N actriz y modelo italiana, es la actual compau más menos era de Can Yaman en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Y damas y caballeros, fue precisamente durante una entrevista promocional de esta serie donde Francesca, sin querer queriendo, soltó superíndice 3 una bomba que sacudió superíndice 3 al fandom Candem. A ver, para ponerlos en contexto, le preguntaron a Francesca sobre la química que tiene con Can en pantalla. Ustedes saben, la típica pregunta que le hacen a los protagonistas de una serie romántica. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Francesca, con una naturalidad que desconcertó superíndice 3, comentó superíndice 3 algo así como: Can es un actor muy profesional y dedicado. Es fácil trabajar con diéresis copyright L porque sabe separar muy bien la vida personal de la profesional. Con diéresis por 1000 L me ha contado que en el pasado ha tenido malas experiencias trabajando con actrices que no saben hacer esa separación superíndice 3N, y que eso generó superíndice 3 muchos problemas en el set. ¡Boom! ¿Lo escucharon? ¿Lo sintieron? El silencio sepulcral que se apoderó superíndice 3 del fandom Candem fue ensordecedor. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, acusaciones. ¿A qué copyright N se refiere a Can cuando hablaba de malas experiencias? Estaba indirectamente culpando a Demet de los problemas que pudieron haber surgido durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Quay. ¿Era esta la confirmación superíndice 3N de que efectivamente hubo algo muy allá de la amistad entre ellos? Por supuesto, no faltaron los defensores de Demet, que argumentaron que Francesca simplemente estaba malinterpretando las palabras de Can, o incluso que se las estaba inventando para generar controversia y atraer atención superíndice 3N a su serie. Otros, muy objetivos, se limitaron a más menos hablar que este tipo de dinámicas son comunes en el mundo del espectáculo, y que no hay que tomarlas tan a pecho. Pero seamos honestos, ¿qué copyright N puede resistirse a un buen drama? La verdad es que no sabemos con certeza a qué copyright N se refiere a Can. Tampoco sabemos si realmente hubo problemas en el set de Erkenci Quay, debido a una relación superíndice 3N personal mal gestionada. Lo que sabemos es que las palabras de Francesca fueron como echarle más menos al fuego de una hoguera que nunca terminó superíndice 3 de apagarse. Y como era de esperarse, los medios turcos no tardaron en hacerse eco de la noticia.
Varios programas de televisión superíndice 3N dedicaron segmentos enteros a analizar las declaraciones de Francesca, buscando pistas y tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Algunos incluso se atrevieron a contactar a representantes de Can y de Met para obtener una reacción superíndice 3N oficial, pero hasta el momento, ambos han guardado silencio. Pero por Q Copyright este tema sigue generando tanta pasión superíndice 3N, incluso aún más menos os despú copyright ese del final de Erkenci Kwai. Creo que la respuesta es sencilla, la química entre Can y de Met era tan fuerte, tan palpable, que muchos fans se negaron a creer que simplemente se trataba de una actuación superíndice 3N. Queruan creer en el cuento de hadas, queruan creer que el amor que veían en pantalla era real. Y aunque la realidad haya demostrado ser diferente, la esperanza nunca muere. Además el hecho de que ambos hayan tenido relaciones sentimentales fallidas después copyright ese de Erkenci Kwai, ha alimentado a UNMU la teoría de que en el fondo, siempre estuvieron destinados a estar juntos. Su copyright que suena un poco cursi, pero Asu es el corazo superíndice 3N del fandom. Siempre buscando la historia perfecta, el final feliz. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Francesca, creo que es importante analizarlas con un poco de objetividad. Es cierto que sus palabras pueden interpretarse como una crítica velada a Demet, pero también Copyright N es posible que simplemente estuviera tratando de alabar la profesionalidad de Can, resaltando su capacidad para separar el trabajo de la vida personal. Kizu S. Can le contu superíndice 3 es a Anu Copyright Dota para explicarle por qué Copyright es tan importante mantener los límites claros en el set, y Francesca simplemente lo compartió superíndice 3 sin darse cuenta del impacto que tendrá. Al final del dúa, lo que realmente importa es que Can y Demet es tu copyright N bien, que sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales sin verse afectados por este tipo de controversias. Y si en algún momento deciden hablar abiertamente sobre lo que sucedió superíndice 3 entre ellos, será su decisión superíndice 3N, y nosotros, como fans, debemos respetarla. En resumen, la bomba que soltó superíndice 3 Francesca Chillemi sobre las supuestas malas experiencias de Can Yaman trabajando con actrices que no saben separar la vida personal de la profesional, reavivó superíndice 3 el eterno debate sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet Özdemir. Aunque no sabemos con certeza a qué copyright N se refiere a Can, ni si realmente hubo problemas en el set de Erkenci Kwai, las redes sociales se incendiaron con especulaciones y acusaciones. Lo que sabemos es que el fandom Candem sigue vivo y coleando, y que la esperanza de verlos juntos al buen Edua nunca muere. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta traerles el drama. No olviden que esto es solo mi opinión superíndice 3N, y que cada uno es libre de interpretar las cosas como quiera. Lo importante es que nos divirtamos y que podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo, y me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida. Ahora su CU Copyright, denme en los comentarios qué copyright opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Francesca tenía una intención superíndice 3N oculta al hacer esas declaraciones? ¿Creen que Can y Demet realmente tuvieron una relación superíndice 3N mu, ese ayud de la amistad? Quiero saber sus teorías. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Asterisco asterisco pero esperen, que la cosa no termina acu, asterisco asterisco. Porque mientras preparaba este vídeo para ustedes, mis chismosos favoritos, me sumergó a UNMU, en el mar de comentarios y especulaciones. Y descubro cosas, hay cosas que no van a creer. No su superíndice 3 lo se trata de la declaración superíndice 3N de Francesca, sino de todo un entramado de situaciones que se han venido gestando desde hace aún más menos desde el mismo momento en que Can y Demet nos regalaron esa magia en Erkenci Kwai. Vamos a desglosar esto por partes, como dirá Jack el Destripador. Primero hablemos de la famosa química en pantalla. No es un secreto para nadie que Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3 mundial.
La serie catapultó Superíndice 3 a Khan y a Demet a la fama internacional, y gran parte de su copyright cito se debió Superíndice 3 a la increíble conexión Superíndice 3 en que tenuan sus personajes, Sanem y Khan. Esa química, esa chispa, era palpable. Los fans sentían que no estaban actuando, sino que realmente se amaban. Y claro, esa percepción Superíndice 3 no surgió Superíndice 3 de la nada. Hay que reconocer que Khan y Demet eran expertos en alimentar la llama de la especulación Superíndice 3N. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus bromas fuera del set. Todo eso era combustible puro para el fandom. Incluso llegaron a participar en sesiones de fotos juntos, en las que parecían una pareja real que dos actores promocionando una serie. Entonces, ¿jugaron con nuestros sentimientos? ¿O realmente agua algo ese? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. Ambos siempre lo negaron, insistiendo en que eran su Superíndice 3 lo buenos amigos y con Pau más menos eros de trabajo. Pero seamos sinceros, ¿qué copyright N les cree? En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son un arte y a veces, lo que vemos no es lo que realmente es. Ahora, volvamos a Francesca. ¿Por qué copyright soltó Superíndice 3 esa bomba? ¿Fue un desliz inocente o hubo una intención Superíndice 3N oculta? Aquí es donde empiezan las teorías conspirativas. Algunos creen que Francesca, consciente de la enorme popularidad de Khan, quiso generar controversia para atraer a T. Ciu Superíndice 3N a su serie Viola come il mare. Después copyright ese de todo, el drama vende y copyright mejor manera de promocionar una serie que involucrando a dos de los actores turcos ese famosos del momento. Otros ese maliciosos sugieren que Francesca podrá sentir cierta envidia hacia Demet. Después copyright ese de todo, Demet es una de las actrices ese queridas y exitosas de Turquía, y su relación Superíndice 3N con Khan es legendaria. Kizu ese Francesca quiero a dejar claro que ella es la actual con Pau más menos era de Khan, y que Demet es su Superíndice 3 lo un recuerdo del pasado. Copyright fuerte. Pero también copyright N hay una tercera teoría, la ese simple y, tal vez, la ese probable, Francesca simplemente estaba siendo sincera. Tal vez Khan realmente le contó Superíndice 3 sobre sus malas experiencias con actrices que no sabían separar lo personal de lo profesional, y ella, sin darse cuenta de las implicaciones, lo compartió Superíndice 3 en la entrevista. A veces la gente dice cosas sin pensar y las palabras, una vez que salen, son imposibles de recuperar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las declaraciones de Francesca han desatado una tormenta en el fandom Kandem. Las redes sociales llenas de mensajes de apoyo a Demet, de críticas a Francesca, y por supuesto, de peticiones para que Khan rompa el silencio y aclare la situación Superíndice 3N. Y hablando de Khan, ¿por qué copyright no ha dicho nada? ¿Por qué copyright se mantiene al margen de toda esta polu copyright mica? Algunos creen que siguiendo el consejo de sus representantes, que le han pedido que no se involucre para no echarle un más menos al fuego. Otros ese pesimistas sugieren que Khan podrá estar de acuerdo con las palabras de Francesca, y que no quiere arriesgarse a dar un más menos a su imagen al defender a Demet. En cuanto a Demet, también copyright N ha optado por el silencio. Y creo que es una decisión Superíndice 3N inteligente. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, y no necesita que nadie la defienda. Además recordemos que recibió copyright en ese divorcio Superíndice 3, y probablemente no quiere involucrarse en ese dramas públicos. Pero volviendo a Erkenzikwai, es innegable que la serie dejó Superíndice 3 una marca imborrable en la vida de Khan y Demet. No su Superíndice 3 los catapultó Superíndice 3 a la fama, sino que también copyright N creó Superíndice 3 un vínculo especial entre ellos. Aunque siempre hayan negado cualquier relación Superíndice 3 en romántica, es evidente que se tienen un gran respeto y cariño más menos o mutuo. Basta con ver las pocas fotos que han compartido juntos a lo largo de los aún más menosos para darse cuenta de que hay algo especial entre ellos. Y ese algo especial es precisamente lo que mantiene vivo el fandom Kandem. A pesar del tiempo, de las relaciones fallidas, de las controversias, los fans siguen creyendo en la posibilidad de que algún dúo, Khan y Demet se den cuenta de que destinados a estar juntos. Su copyright suena a novela rosa, pero ¿qué copyright N puede culparlos? Todos necesitamos creer en el amor verdadero, en el final feliz.
Entonces, ¿Q copyright va a pasar ahora? No lo su copyright. La verdad es que nadie lo sabe. Pero una cosa es segura, el drama Candem estuvo lejos de terminar. Las declaraciones de Francesca han abierto una nueva caja de Pandora, y es imposible predecir Q copyright otras sorpresas nos depararu el futuro. Lo que su les puedo asegurar es que yo, su chismosa favorita, estaru copyright a Q para contarles todo. Asu que no se despeguen de mi canal, porque la novela turca de la vida real es es interesante que nunca. Ahora mis amores, los dejo con la intriga. CU copyright tenme en los comentarios Q copyright teorua les parece es probable. ¿Creen que Francesca tenó a una intenciu superíndice 3n oculta? ¿Creen que Can y Demet realmente estuvieron enamorados? Quiero saberlo todo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama. Hasta la superíndice 3 Sima. Besos.